Hola chicos de grado décimo. En esta sección vamos a trabajar una modalidad del movimiento vertical que se llama lanzamiento vertical. Entonces tiene ciertas características que comparte del movimiento de caída libre. Recordemos que estos movimientos son algunas modalidades de movimiento uniforme acelerado. Es decir, que aquí también tenemos un movimiento uniforme acelerado. Empecemos con el análisis de esta situación que se plantea al inicio de la guía. Entonces, un cuerpo se lanza verticalmente hacia arriba con una velocidad v. En la tabla se registran las distancias vertical a medida que transcurre el tiempo. Entonces, miramos la tabla. Entonces, tenemos los datos de altura y los datos de tiempo. Entonces, como lo dice en la guía, ¿cierto? Entonces, vamos a tener una situación de un cuerpo que ya no inicia con una velocidad inicial 0 como lo haría en caída libre, sino que ya inicia con un valor de velocidad v, que puede ser cualquier valor diferente de 0. Es importante decir que esa velocidad debe ser diferente de 0 para que se pueda mover hacia arriba, pues. Entonces, arranca con un valor de velocidad inicial, ¿cierto? Un valor de velocidad inicial suficiente para que la bola pueda ascender. Mirando la tabla nos damos cuenta que empieza desde un valor de altura 0. Entonces ese valor de altura 0 sencillamente corresponde al nivel de referencia. En este caso, el nivel de referencia del que se toma es las manos del sujeto que lanza la pelota. Entonces desde ahí vamos a contar como si fuera la altura 0. Entonces miramos, al primer segundo fueron 15 metros. Entonces, supongamos acá en esta imagen, 15 metros, esta altura. Entonces quiere decir que desde que arranca hasta que viaja hasta su primer segundo, ha recorrido 15 metros. Entonces notamos una gran distancia en un tiempo corto. En el siguiente segundo ya llega a 20 metros. 20 metros, desde luego, desde el nivel referencia. Es decir, que en el siguiente segundo tan solo subió 5 metros más. Finalmente, llega hasta los 22 metros en el tercer segundo. Algunos métricos más. 3 segundos. Y en este punto, vemos que ya no hay una altura superior de 22 metros. Es decir, la máxima altura que alcanzó la pelotica fue de 22 metros. 22 metros fue la altura máxima, que la vamos a llamar Y. Y máximo fue 22 metros. ¿Qué ocurre a continuación? En este momento, en la siguiente diapositiva vamos a explicar otra cosita que ocurre acá, pero a continuación vemos que nuevamente al siguiente segundo regresa a los 20 metros. Es decir, tiene un retroceso aquí nuevamente a los 4 segundos. A los 5 segundos regresó a la posición 15 metros de altura y finalmente a los 6 segundos ya estaba otra vez en las manos del sujeto que lanza el cuerpo. Entonces, como vemos, este movimiento tiene una característica particular y es que tardó 3 segundos en su ascenso, ¿cierto? En subir. El tiempo de subida fue de 3 segundos hasta que alcanzó su máxima altura. Inmediatamente empieza a descender. Y el tiempo de descenso pues sería de 3 a 6, fue otros 3 segundos. Entonces ya vamos sacando algunas conclusiones. El tiempo que demora en subir va a ser el mismo tiempo que demora en bajar a un mismo nivel de referencia. ¿Listo? A un mismo nivel de referencia. Otra conclusión que podemos sacar es que mientras el cuerpo subía, su velocidad iba disminuyendo, ¿cierto? Su velocidad iba disminuyendo. ¿Eso en qué radica? Pues en las distancias recorridas. Cada vez las distancias fueron más cortas. Mientras que cuando el cuerpo descendió, las velocidades fueron aumentando, haciendo recorridos cada vez más largos en cada segundo. Bueno, eso tenemos para esa primera imagen. Complementamos
con esta otra imagen que trae unas características ya escritas de lo que es el movimiento vertical y podemos complementarla de la siguiente manera. Entonces dice, un cuerpo con lanzamiento vertical tiene una velocidad inicial diferente de cero. Ya lo habíamos dicho con la imagen anterior, ¿cierto? Ustedes recuerdan caída libre, que fue el tema anterior. En caída libre siempre decíamos que la velocidad inicial siempre iba a ser cero. Pues acá en lanzamiento vertical ya tenemos la primera premisa, que no puede ser cero, porque el cuerpo, al decir que es lanzado, debe tener una velocidad. Se puede lanzar hacia arriba, tanto arriba como hacia abajo. En este caso, como en el anterior y en este, vemos que lo estamos haciendo hacia arriba. Oye, interesante este segundo punto. La aceleración puede tomar el valor de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado o el valor de menos 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿La diferencia en qué está? En el signo, ¿cierto? Uno es positivo, otro es negativo. O sea que la aceleración, la gravedad, aquí nos va a jugar un factor importante por el signo que tiene. Entonces, ¿cómo vamos a saber qué signo le vamos a colocar a la gravedad? Entonces, hay varias connotaciones con respecto a esto. En algunos libros lo toman de acuerdo al eje Y. Si es hacia arriba, entonces gravedad Y positiva. La gravedad es positiva hacia el eje Y, es decir, hacia arriba, y negativa hacia el eje de abajo. Pero pues para esta situación me gusta más manejar esta denotación que dice que si el movimiento está acelerando, la vamos a considerar positiva. ¿Cuándo se acelera un cuerpo? Entonces ustedes ya saben, el cuerpo se acelera cuando va de una velocidad menor a una velocidad mayor, ¿cierto? En este caso, se está acelerando. Entonces, de acuerdo al lanzamiento vertical, vamos a decir que este caso nos va a permitir utilizar la gravedad como una aceleración, por lo tanto, la gravedad la vamos a considerar positiva. Pero si es viceversa, si va de una velocidad mayor a una velocidad menor, entonces vamos a decir que no. En este caso, como hay una pérdida de velocidad, hay una desaceleración, entonces las desaceleraciones se caracterizan por ser negativas y por lo tanto vamos a considerar la gravedad negativa. Esa va a ser nuestra convención para tener claro cuándo la gravedad es positiva o negativa. Veámoslo en esta imagen. Veámoslo en esta imagen, vayámoslo aplicando a esta imagen. Entonces tenemos el sujeto que lanza el balón. De pronto aquí faltó como un poco más de dinámica en las flechas, ¿cierto? Hacer esta flecha inicial más larga para indicar una velocidad inicial acá grande, ¿no? Entonces esta velocidad inicial, a medida que el cuerpo asciende, se va volviendo cada vez más pequeña, al punto donde alcanza la máxima altura. ¿Listo? La máxima altura. Para el caso de símbolos físicos, vamos a colocarle como Y máximo. Entonces, cuando aparezca Y máximo, entonces ustedes entiéndanlo como es el lugar donde el cuerpo alcanzó su mayor altura. Entonces, esa velocidad inicial que va a ser diferente de cero, ¿cierto? Esa velocidad inicial que va a ser diferente de cero, se va a ir reduciendo hasta este punto. No sube más. Por la acción de la gravedad, no sube más. Y en este punto sí vamos a tener una velocidad cero instantánea. Ese es un momento nomás, porque inmediatamente la aceleración de la gravedad va a hacer que retorne nuevamente este cuerpo y pues que se ajuste a las condiciones de aceleración gravitacional. Entonces aquí tenemos esta flecha que va a representar la velocidad de regreso. Si yo comparo estas dos velocidades, esta con esta, en magnitud, ¿cierto? En magnitud van a tener el mismo valor. Me explico. Si este tipo lanzó este balón con una velocidad de 40 metros sobre segundo, pues el balón va a subir, en su máxima altura va a tener un valor 0 y va a regresar, y cuando pase por este mismo nivel de referencia, por esta misma altura, pues la velocidad cuando regrese pues va a ser también de 40 metros sobre segundo.
Una convención física para diferenciarla es que si yo hablo de velocidades, debo de tener en cuenta la dirección. Entonces debo colocar una negativa y la otra positiva, solamente para indicar que una está en dirección opuesta a la otra. Bueno, de aquí en adelante todo seguiría funcionando, seguiría como un movimiento de caída libre con aceleración, con velocidad inicial. Por lo tanto, ¿qué voy a esperar de la velocidad cuando el cuerpo toque el suelo? Pues una velocidad final mucho mayor. Entonces recuerden que a medida que un cuerpo cae, cada segundo que cae, se ve acelerado por la gravedad en 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Y eso hace que entre mayor tiempo dure la caída, más velocidad adquiera el cuerpo. ¿Listo? Bueno, ¿qué más podemos decir acá? Interesante también, como lo vimos ya en el ejercicio anterior, el tiempo que demora en alcanzar desde este nivel de referencia. El tiempo que demora, llamémoslo a este el tiempo 1, el tiempo que demora en alcanzar esa máxima altura, pues va a ser igual al tiempo en que regrese nuevamente a este mismo nivel de referencia. Entonces, para esta deducción nos permite solucionar problemas cuando me pregunten sobre el cuerpo, el tiempo del cuerpo en el aire, pues sencillamente voy a calcular solo la mitad del tiempo porque sé que la otra mitad es igual y solamente la sumo o multiplico por 2 hasta el mismo nivel de referencia, ¿listo? Hasta el mismo nivel de referencia. Bueno, la velocidad en el punto de su mayor altura toma un valor instantáneo cero, ya lo habíamos explicado. ¿Listo? Bueno. Continuamos con las ecuaciones. Entonces, ¿qué ecuaciones tiene el movimiento en su lanzamiento vertical? Entonces, si ustedes se fijan, prácticamente son las mismas movimientos, las mismas ecuaciones del MUA, ¿no? Son las mismas ecuaciones que corresponden al MUA. Aquí coloqué las de caída libre como para tener una referencia. Recordar que en caída libre, pues los cuerpos tenían una velocidad inicial 0. ¿Eso qué hace? Que esta parte de la ecuación salga o se excluya, y entonces para caída libre las ecuaciones me quedan más corticas, ¿cierto? Todas me quedan más corticas porque el primer factor, al tener velocidad inicial 0, pues se excluye. Pero ¿qué pasa con el lanzamiento, con el movimiento del lanzamiento vertical? Aquí nuevamente ya la velocidad inicial tiene un valor diferente de 0. Entonces vamos a recuperar nuevamente esta parte de la ecuación del movimiento uniforme acelerado. Y seguimos con los mismos cambios. Donde esté X, vamos a colocar Y, ¿listo? Porque es un movimiento vertical, entonces donde esté X, vamos a poner Y. Y donde esté la aceleración, vamos a poner gravedad. Entonces empezaría la primera ecuación como Y, ¿cierto? Miren, Y igual a velocidad inicial T, necesitamos vincularlo a la ecuación, más, bueno, aquí viene la aceleración que la vamos a cambiar por gravedad, por tiempo al cuadrado sobre 2. Esa sería como la que yo marco como primera. Vamos con la segunda ecuación. Aquí no hay problema, velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración. Entonces esta es la que vamos a cambiar por gravedad. Entonces velocidad final igual a velocidad inicial más gravedad, aquí está el cambio, por tiempo. Entonces esta es la ecuación 2 que nos ayuda mucho a poder determinar los tiempos. Y finalmente esta ecuación donde hay que cambiar estos dos últimos términos en movimiento vertical, ¿cierto? Entonces velocidad inicial final al cuadrado igual a inicial al cuadrado más 2 veces AX, que lo vamos a cambiar por gravedad, y Y, que es altura. Entonces ya están los cambios. Entonces prácticamente son las mismas ecuaciones del MUA, exceptuando que no es X sino Y, ni A sino G. Bueno. Entonces continuamos para aplicar estas ecuaciones. Viene un pequeño ejercicio en la guía. En la guía ya viene resuelto, sin embargo yo quiero aquí explicarle un poquito para que tengan herramientas para solucionar los demás ejercicios. Bueno, entonces se trata, como lo vimos en los ejemplos gráficos ya, de un niño que lanza una pelota. Bueno, aquí no me dice qué altura está la pelota ni nada, entonces esta pelota vamos a considerar el momento en que lo lanza como nuestro nivel de referencia. ¿Listo? Este va a ser nuestro nivel de referencia con el cual vamos a tomar las medidas de las alturas.
el niño lanzó la pelota con una velocidad inicial, ¿cierto? Esa velocidad igual a 10 metros sobre segundo, esa velocidad inicial. Y pues va a ocurrir pues lo que ha ocurrido en los ejemplos gráficos anteriores. Llega un momento en que la pelota ya no sube más por la acción de la gravedad y tiene un valor instantáneo de velocidad igual a 0. ¿Eso dónde ocurre? Cuando la altura es máxima. Entonces ya no tiene más y vuelve a caer. Bueno, yo lo hago hacia un lado, pero realmente pues la idea es que caiga en la misma línea vertical, ¿no? Lo hago a un lado para explicar un poquito más el ejercicio y poner unas variables para poderles ayudar a entender un poquito más estas situaciones. Bueno, antes la pelota regresa nuevamente al mismo nivel de referencia. Entonces, ¿qué nos preguntan en este ejercicio? Este ejercicio entonces nos preguntan precisamente por esta altura máxima, ¿cuál es la altura máxima? Y el tiempo total, llamémoslo así, el tiempo que demora toda la pelota durante ese movimiento, el tiempo en que demora en subir y bajar. Entonces, una estrategia para solucionar este tipo de ejercicios es pues comprender este movimiento en dos partecitas. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo vamos a dividir? Vamos a dividirlo hasta este punto, es decir, hasta lo que demora en subir. Entonces vamos a partirlo ahí. Y sé que la otra parte pues es como el reflejo, el espejo de lo que ocurrió en la primera parte. Entonces, recordemos que el tiempo que demora en subir es el mismo tiempo que demora en bajar. Entonces, con solo calcular un tiempo ya sé cuánto valdrá el otro. Algunas cositas por recordar. Entonces, recordemos que esta pelotica cuando esté subiendo, su velocidad va a ir disminuyendo. Entonces vamos a tener una desaceleración en esta primera parte. Y como hay una desaceleración, recordemos que vamos a tomar el valor de gravedad negativo. ¿Listo? Por el otro lado, pues la gravedad va a ser positiva. Entonces miremos a ver cómo vamos a calcular esa altura máxima y cómo vamos a calcular el tiempo total. Entonces, si nos devolvemos un poquito a las ecuaciones, ¿cuál de estas tres nos libera, nos ayuda? ¿Cierto? Podríamos decir la primera, con la primera podemos calcular y, la altura máxima, pero pues todavía no tenemos el tiempo que demora en subir. Con la última también está la variable y, pero tampoco tenemos, podríamos despejar la variable y, entonces esa puede ser una opción, despejar la variable y de la tercera ecuación. Otra opción también es primero calcular el tiempo total. A partir de la ecuación número 2, despejamos el tiempo y calcularíamos luego la altura máxima. Bueno, hay una diversidad de maneras de hacerlo. Entonces vamos a calcular el tiempo. Me quedo con la de calcular el tiempo. Recordemos, vamos a utilizar la ecuación 2, que dice que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más gravedad por tiempo. Entonces, despejando de acá, entonces el tiempo es una variable que sería igual a la resta de las velocidades, velocidad final menos la velocidad inicial, y la gravedad dividiría. Entonces reemplazamos con lo que tenemos, las variables que tenemos, velocidad final, pues como lo voy a hacer nomás hasta acá, hasta este punto nomás lo voy a hacer, entonces aquí va a ser mi punto inicial y aquí va a ser mi punto final, instantáneo, porque lo voy a hacer nomás para este punto. Entonces la velocidad final pues ya sé que es 0, se cancela de la ecuación, y la inicial pues ya me la había marcado acá en el ejercicio, que es de 10. El signo queda menos 10 metros sobre segundo dividido entre la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Pero ¿qué dijimos? Vamos a tomar esta convención de gravedad negativa cuando el cuerpo sube, porque cada vez que sube disminuye su velocidad. Entonces eso me va a hacer que menos dividido menos me dé más, y el tiempo me dé de forma positiva, como debe ocurrir siempre. Les debe dar tiempos positivos. Si les da tiempos negativos, deben revisar las operaciones hechas y mirar cómo han incluido los datos, porque el tiempo siempre les debe dar positivo. Entonces esta división da alrededor de 1,02
segundos. Quiere decir que demora esto subiendo 1,02 segundos. ¿Cuánto demorará bajando? Correcto, demorará 1,02 segundos. Es decir, que ya tenemos el tiempo total. El tiempo total sería la suma de estos dos valores, es decir, 2,04 segundos, ¿cierto? Ese sería el tiempo que duró la pelotita en el aire. Bueno, ahora vamos a calcular el valor de y máximo, pues con la primera ecuación, que dice que y es igual a velocidad inicial por tiempo más gravedad, tiempo al cuadrado, sobre 2. Listo. Como ya tenemos cada una de estas incógnitas variables, solamente lo que vamos a hacer es reemplazar y igual velocidad inicial, que es 10, por el tiempo 1, bueno, ¿qué tiempo vamos a utilizar? ¿Utilizamos el de 2,04 o utilizamos el de 1,02? Pues como la pregunta es ¿qué altura máxima alcanza? Pues solamente voy a contar el tiempo que transcurre desde que arrancó hasta que alcanza la altura máxima, es decir, la mitad del tiempo que estuvo en el aire en este momento, es decir, 1,02 segundos. Este es el tiempo que vamos a tener para poder calcular esta altura. Dice la ecuación que haga eso y luego sume el valor de gravedad 9,8 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo, pues el tiempo es el mismo que utilicé, que es 1,02 segundos, lo vamos a elevar al cuadrado y luego eso lo vamos a dividir entre 2. De recomendación es hacerlo de los paréntesis primero, ¿listo? Entonces, ¿qué tendríamos? Y igual a, multiplicamos aquí, 10,2, cancelamos los segundos, me quedaría en metro, más 1,02 al cuadrado, lo multiplicamos por 9,8 y lo dividimos luego en 2. Y eso me da un valor de 5,1 aproximadamente, 5,1 en unidades, me quedaría en metro. Listo. Me faltó indicarles algo. Faltó indicar algo y es que como en esta primera parte el cuerpo está subiendo, ¿cierto? Debemos tener en cuenta la gravedad negativa. Entonces aquí debemos tener este negativo y entonces a la final no vamos a sumar, sino que el negativo al salir de ese paréntesis sale como menos, entonces hacemos la resta correspondiente. Hacemos la resta correspondiente y vamos a tener entonces un valor de altura de 5,1 metro. ¿Listo? Entonces esa sería la manera en que se desarrolla ese primer ejercicio.